Testigo ocular. Hoy presentamos el tiempo. Nos rodea en todo momento. Puede afectar nuestro ánimo, nuestros medios de vida, hasta nuestra supervivencia. Sin embargo, no podemos cambiarlo. Casi ni podemos predecirlo. Creemos que hemos avanzado mucho en la comprensión y el control de nuestro planeta hasta que pensamos en el tiempo. La temperatura media, los vientos y las precipitaciones que ocurren en un lugar en un periodo de un año es lo que se llama clima. El tiempo es lo que sucede en un día en particular, y esto no siempre encaja con el patrón general del clima. En algunos lugares, el tiempo de un día es bastante parecido al del día siguiente. En los trópicos, en donde no hay mucha variación entre las estaciones, muchas veces puede ponerse en hora el reloj con el chaparrón de la tarde. Pero en las regiones templadas, el tiempo es mucho más variable. En un solo día podemos ver de todo: helada y niebla, cielos celestes y vientos, granizo, nieve y tormenta. Cuando el tiempo es tan impredecible, ayuda el saber en qué dirección sopla el viento. Las veletas han existido desde el año 48 a.C. En el siglo IX, el Papa Nicolás I decretó que todas las veletas de las iglesias debían representar un gallo para recordar a los fieles cómo San Pedro negó 3 veces a Cristo antes de que amaneciera. Las veletas han cambiado desde entonces. El alba, y con ella las primeras claves de cómo será el día. El sol es el que rige el tiempo desde los polos hasta los trópicos. Pero, ¿qué pasaría si el sol no saliera por la mañana? Un mito azteca dice que cuando los dioses crearon el mundo, era oscuro y frío. El más joven de los dioses se sacrificó para crear el sol, pero resultó como él, débil y flojo. Solo cuando los dioses poderosos se ofrecieron, el sol ardió con vida, pero necesitaba combustible constante, vidas humanas. Los aztecas lo complacieron. Ofrecieron decenas de miles de sacrificios humanos todos los años para asegurarse de que el sol iba a levantarse cada mañana. Pero una mañana soleada no siempre es cálida. Las nubes mantienen el calor de la tierra una vez que oscurece. Sin este manto, la temperatura puede caer bruscamente durante la noche. El vapor de agua en el aire se convierte en millones de cristales de hielo y se congela en todas las superficies. De modo que podemos despertarnos con la visita de José Escarcha con un cielo totalmente azul. Oye, ven. Escucha, dime. El calentamiento global significa que las grandes heladas son ahora menos comunes que en el pasado. Hace solo 200 años había ferias de hielo en Inglaterra en las congeladas aguas del río Támesis. Muchas veces hace frío en las cataratas del Niágara, pero hace 20 años se detenían en su camino totalmente congeladas. La escarcha aún es caprichosa. Se puede tiritar de frío en los trópicos. Claro que una vez cada tanto. El sol de la mañana demora en derretir el hielo. Sus rayos son débiles y casi paralelos. A medida que se levanta en el cielo, sus rayos se tornan más potentes, y esa potencia no ha pasado desapercibida. Prácticamente todas las sociedades, desde los japoneses hasta los antiguos egipcios, tienen alguna historia de adoración al sol. En las creencias hinduistas, el sol era el dios Vishnu, que corría por el cielo en 3 saltos gigantescos: el levante, el mediodía y el poniente. Pero el poder del sol puede ser una bendición contradictoria. Por fortuna, nuestro planeta está envuelto en capas de gases que componen la atmósfera y que filtran muchos de los rayos perjudiciales del sol. La capa más cercana a nosotros es la troposfera,
Y es allí en donde transcurre la acción meteorológica. La troposfera tiene unos 12 kilómetros de espesor. Es el aire que respiramos y nunca está quieta. A medida que llegan los rayos solares, calientan esta capa de aire y producen movimientos que hacen que el aire se agite como sopa en una marmita. La troposfera está llena de vida, agitada todos los días por el pasaje de los rayos del sol, la central de energía que alimenta a nuestro planeta. Es esta compleja interacción de sol y gases la que produce las variaciones meteorológicas y que hace que sean tan cambiantes en gran parte del mundo. Nunca hemos podido escapar a las condiciones meteorológicas y su misma incertidumbre nos intriga. Así como siempre hemos tratado de predecir el futuro, siempre hemos tratado de pronosticar el tiempo. Solíamos pensar que todo era culpa de los dioses. Los antiguos griegos creían que las condiciones meteorológicas eran controladas por un panteón donde los dioses se divertían lanzando rayos y desatando vientos. Por capricho, Júpiter podía enloquecer mares y ríos. La Tierra, su gente y sus condiciones meteorológicas eran los juguetes de los dioses. Con o sin dioses, el filósofo griego Aristóteles estaba seguro de que una observación cuidadosa podía revelar patrones en las predicciones del tiempo. Inventó la meteorología y desde entonces hemos estado devanándonos los sesos tratando de pronosticarlo. Nuestra arma más importante es aún la sugerida por Aristóteles, la observación, que es la base de cualquier pronóstico. Por fortuna, la naturaleza proporciona muchas señales meteorológicas para el que observa con atención. Algunas flores, como la campanilla, solo se abren cuando el tiempo está seco, mientras que las piñas se abren solo cuando está húmedo. Los animales parecen saber más del pronóstico del tiempo que nosotros. Los cuentos de viejas dicen que las vacas se acuestan cuando va a llover y que los pájaros quedan en silencio antes de una tormenta. Pero las viejas sí que conocían las cebollas. Una creencia popular dice que si las cebollas tienen la piel gruesa o varias capas de piel marrón, el invierno que se avecina será frío. A medida que avanza el día, el aire comienza a agitarse. El viento es solo aire que se mueve de un lado al otro. Está siendo empujado por la actividad originada por el Sol en la troposfera. El aire se mueve de zonas en las cuales hace frío y está aplastado bajo su propio peso, áreas de alta presión, a zonas más cálidas en donde puede elevarse y extenderse, áreas de baja presión. Fue Evangelista Torricelli, un alumno de Galileo, el que primero mostró que el aire tenía peso e inventó el barómetro para medir la presión que ejerce. Los italianos del siglo XVII se preocuparon por descubrir los secretos de los cambios del tiempo. Sus instrumentos fueron los precursores de nuestros equipos meteorológicos modernos. El viento puede ser una suave brisa, dulcemente pulsando un arpa eólica, o puede literalmente arrojarlo al piso. Eolo era el dios griego del viento. Le obsequió a Ulises un regalo de vientos tormentosos, cuidadosamente guardados en un pequeño saco de cuero. Pero su tripulación, llena de curiosidad, abrió el saco, de donde salieron los vientos de tormenta que desviaron salvajemente de curso a la embarcación. Es fácil creer que los antiguos dioses aún están probando sus fuerzas. El puente de Tacoma no pudo con los fuertes vientos. Solo logró soportar 4 meses. En 1930, en las regiones de sequía de los Estados Unidos, las ventiscas negras volaron la capa superficial del suelo de un estado al otro
hasta que la próxima tormenta la regresó a su sitio. Y hay un viento japonés tan destructivo que nosotros lo conocemos mejor con el nombre del guerrero suicida que lleva, el kamikaze. El viento tiene efectos curiosos sobre los seres humanos. Estudios norteamericanos demuestran que hay el doble de riñas en los lugares de juego cuando el viento se eleva a una fuerza de 6 o más. Y hay más ataques cardíacos y de apoplejía a medida que el viento se hace más fuerte. El Santa Ana, en California, es un viento cálido y seco que eleva drásticamente la temperatura, y las cifras de homicidios y suicidios aumentan con ella. Ha habido homicidas que en su defensa alegaron sus efectos. Los vientos locales pueden ser vitales. Grandes partes de Asia dependen de los monzones estacionales para traer lluvia a tierras que, de otra forma, serían áridas todo el año. Pero es cuando los vientos se arremolinan que se desata todo su poder. Los tornados se forman cuando fuertes vientos pasan por la parte superior de una columna de aire caliente, arremolinándola. Los vientos en la parte externa pueden alcanzar 450 kilómetros por hora. Como una gigantesca aspiradora, el tornado levanta todo lo que encuentra en su camino. Es el momento en el que toca tierra cuando causa los mayores problemas. Hay una enorme lluvia de escombros viajando a más de 150 kilómetros por hora. Pero ocasionalmente un tornado puede ser muy delicado, y levantar un mueble lleno de vajilla de porcelana, volviéndolo a colocar en el suelo sin haber roto una sola pieza. Se sabe de algunos que desplumaron gallinas. Los tornados, junto con otras catástrofes, aún se conocen como actos de Dios. Aunque fuera de nuestro control, igual queremos información por adelantado. En la Segunda Guerra Mundial, el pronóstico preciso del tiempo ayudó a asegurar el éxito de la invasión del día D. Los pronósticos del tiempo eran considerados como información clasificada, pero ni siquiera esto logró evitar que los británicos hablaran del tiempo. En la actualidad, el clamor de los pronósticos no ha cesado. Día tras día, hurgamos los medios periodísticos para encontrar el pronóstico del tiempo, pero tal vez no nos diga mucho. Los pronósticos a corto plazo en general son confiables, especialmente en lugares en los que los patrones meteorológicos son bastante estables. La precisión es máxima por un periodo de hasta 12 horas y bastante buena hasta las 48 horas, pero con más de 1 o 2 semanas de anticipación son todas conjeturas. Y no es por no haberlo intentado. El pronóstico a largo plazo aún no se elude. Hacia el mediodía, los rayos del sol alcanzan su máxima potencia, pero al menos podemos tratar de mantener la cabeza fría. Aunque normalmente solo los perros rabiosos y los ingleses salen con el sol de mediodía. Algunos de los lugares más calientes del mundo son también los más secos. Algunas partes del desierto sudamericano de Atacama no han visto una gota de lluvia en más de 400 años. La lluvia es esencial, elemento clave de la vida. Y si se hurga en la superficie de cualquier cultura, se encontrarán hacedores de lluvias. En 1983 hubo una sequía en Sicilia. Se rezaron plegarias, se hicieron ofrendas y se peticionó a todos los santos posibles. Luego de 6 meses, los aldeanos se enojaron con sus santos y los expulsaron sin ceremonias. Y llovió. Durante los primeros años del siglo XX, el norteamericano Charles Hatfield
se ganó la vida como hacedor de lluvias, pero nunca nadie descubrió el secreto de su éxito. En la década del 60, los chinos se habían alejado bastante de sus dioses, pero amenazados con una gran sequía en 1963, acudieron al dios de la lluvia, Tao Ahui. La sequía terminó y Tao Ahui renació. Tratamos de aplicar la tecnología para producir lluvia, bombardeando nubes con partículas de yoduro de plata o dióxido de carbono congelado. Funciona hasta cierto punto y solo, por supuesto, si es que hay nubes. No hay agua nueva en nuestro planeta. La que tenemos circula en un solo ciclo. La evaporación de lagos y mares regresa como lluvia hasta los ríos y luego a los océanos para comenzar todo otra vez. Pero, por supuesto, la lluvia tiene sus desventajas cuando llueve demasiado. Los lugares en los que llueve siempre no tienen problemas. En el monte Waialeale, en Hawái, solo no llueve 7 días al año, de modo que están acostumbrados. Pero las lluvias torrenciales repentinas en otras partes causan estragos. En las inundaciones de Bangladesh de 1988, las 3/4 partes del país se vieron afectadas. Cientos murieron ahogados y más de 5 millones de personas quedaron sin hogar. Las inundaciones cobran más vidas que cualquier otra catástrofe. Siempre hay agua en el aire, aún en los desiertos. Está en forma de vapor en un reservorio invisible. El aire caliente puede contener mucho más vapor de agua que el frío. Es por eso que llegar al trópico puede parecer como entrar a un baño turco. Pero no podemos ver esta humedad del aire hasta que éste se enfría lo suficiente como para que el vapor se condense en gotitas en forma de niebla. Las regiones de pocas precipitaciones dependen de su dosis diaria de humedad. En el norte de Chile, la gente literalmente atrapa el agua para beber. Una red de neblina puede producir 60.000 litros por día. El vapor de agua necesita algo sobre lo cual condensarse, y las partículas del aire son perfectas. En donde hay mucha polución, hay mucha niebla, que es tan densa como sucia. Antes de que Londres limpiara su aire, la gente recurría a extrañas formas de garantizarse una bocanada de aire puro. Por la tarde, luego de que el sol ha calentado el aire, el proceso de condensación comienza a producir nubes cúmulus. El aire caliente se eleva, llevándose con él el vapor de agua. Pero cuando se enfría, la humedad forma diminutas gotitas, las nubes. En las antiguas culturas escandinavas, las nubes eran el hogar de las míticas valquirias que cabalgaban sobre ellas. Sus brillantes crines diseminaban escarcha y rocío y llevaban a los guerreros vikingos muertos a Valhalla, el paraíso de los héroes. Estamos tan acostumbrados a las nubes que raras veces nos detenemos a considerar su variedad o simplemente su belleza. Hasta formamos nuestras propias nubes. Lo hacemos con el vapor de agua que emiten los aviones y que se condensa en estelas a su paso. Las nubes grandes contienen millones de toneladas de agua, pero cada partícula es minúscula. Se necesitarían millones de ellas para llenar una cuchara. Finalmente, suficientes de ellas se unen para formar una sola gota lo bastante pesada como para caer. Si la nube está demasiado alta, se forman cristales de hielo en lugar de gotas de lluvia que llegan al suelo en forma de nieve. Los copos de nieve cayendo suavemente son una cosa, pero las aullantes ventiscas son otra. La visibilidad baja casi a cero.
y la nieve arrastrada por el viento se acumula en grandes montículos. Estos perros, los San Bernardo, son la respuesta tradicional en los Alpes europeos, aunque tal vez sean también recibidos debido a lo que llevan alrededor del cuello. Pero fue más que perros San Bernardo lo que se necesitó en Colorado en 1921, cuando cayeron 190 centímetros de nieve en un solo día. Pero una helada es siempre divertida para algunos. Claro que ser golpeado por una piedra de granizo gigante nunca es divertido. Y la piedra de granizo más grande registrada pesaba lo que un pisapapeles de buen tamaño. Las piedras de granizo grandes no son tan poco comunes. Pulverizan las cosechas y provocan daños por más de $300 millones todos los años. Hasta pueden llegar a matar. 200 personas murieron en una tormenta de granizo en la provincia de Hunan, en China, en 1932. Intentamos impedir el granizo. A comienzos del siglo XX, se disparó a las nubes con enormes armas, tratando de impedir la formación del granizo, y no funcionó. En 1902, 11 personas murieron atravesadas por las balas perdidas. El tiempo de tormenta se debe muchas veces a fenómenos meteorológicos conocidos como depresiones. Nacen con el choque entre una masa de aire húmedo y caliente proveniente del trópico con una masa de aire frío y seco proveniente de los polos. Sencillamente no se mezclan. Cuando colisionan, el aire caliente se eleva sobre el frío, creando enormes zonas de aire turbulento. Los bordes de las masas de aire se conocen como frentes. Las tormentas de invierno pueden ser especialmente severas en el mar. Jaime I de Inglaterra sospechó de un plan diabólico en su contra cuando casi pereció en una tormenta en alta mar. Luego, en un juicio en Escocia, Agnes Sampson, una bruja acusada, confesó haber creado una tormenta para matar al rey. Fue quemada en la hoguera en Castle Hill, Edimburgo, en 1592. Las nubes sobre los océanos pueden generar una danza mortal. A medida que la tormenta se desplaza hacia el agua más caliente, se forman más nubes y el remolino se acelera. Pronto, una aullante masa de energía se dirige hacia tierra firme. Se aproxima un huracán. La fuerza destructiva de los huracanes combina vientos de 300 kilómetros por hora con lluvias torrenciales. Un huracán recoge 2.000 millones de toneladas de agua en un solo día, y cuando llega a tierra firme, la suelta. Pero este poder meteorológico monstruoso nos proporciona una historia de éxito en cuanto a pronósticos. Podemos así seguir su curso y pronosticar cuándo llegará a tierra firme. Avanzada la tarde, el cielo refleja la intensa actividad del día. Hasta puede que veamos un arco iris, la refracción de los rayos del sol cuando pasan a través de las pequeñas gotas de agua en el aire. En la mitología noruega, el arco iris era un puente entre la tierra y los dioses. Hecho de aire, agua y fuego, esta conexión etérea era pocas veces visible para los seres humanos. La puesta del sol lleva al fin del día. Sus rayos casi paralelos penetran en la sopa atmosférica de gases, polvo, cristales de hielo y agua y se abren en un abanico de colores profundos y mágicos. Al terminar el día, después que el sol ha agitado el aire, la paz puede ser destrozada por la coronación espectacular del día, la tormenta eléctrica. Las partículas, las gotas de lluvia y los cristales de hielo giran y colisionan en las nubes, acumulando suficiente energía como para suministrar electricidad a un pueblo pequeño durante todo un año. Las partículas positivas se reúnen en la parte superior y las negativas en la inferior. La energía es descargada como luz, calor y sonido.
Los nativos norteamericanos en sus mitos hablan del pájaro del trueno, un gran espíritu que con las alas producía truenos. Los rayos son la luz despedida por sus ojos. Un rayo tiene aproximadamente 1 millón de voltios y es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Una tormenta eléctrica puede liberar tanta energía como una bomba atómica, la mayor parte inocuamente en la atmósfera. Viéndolo desde el espacio, no es difícil creer que 100 personas por año mueran a causa de los rayos solo en los Estados Unidos. Entre 8 y 9 millones de rayos caen por día en la Tierra. Y no crean que uno no es nunca alcanzado 2 veces por un rayo. Roy Sutherland, un guardaparques, sobrevivió a 7 rayos entre 1942 y 1977. Los romanos creían que su mejor protección contra los rayos eran las hojas de laurel. El porqué de esta predilección se ha perdido en el tiempo, pero estaban convencidos de que persuadiría a Júpiter a que arrojara sus rayos en otra parte. Los europeos medievales pensaban que el tañir de las campanas dispersaría las tormentas. Por desgracia, muchas veces los mismos campaneros eran derribados por un rayo. Los relámpagos buscan la ruta más directa a tierra, generalmente a través de árboles altos y campanarios de iglesias. Si tenemos suerte, sobreviviremos a lo peor de los fenómenos meteorológicos y disfrutaremos de sus beneficios. La lluvia para nuestras cosechas, el sol para calentarnos y la brisa para refrescarnos. Aún las tormentas violentas no son tan malas. En realidad, puede que hayan sido lo más importante que sucedió en nuestro planeta. Se piensa que hace millones de años fue la actividad eléctrica de las nubes de tormenta la que encendió la vida en la Tierra.